México, si algo me ha enseñado a mí es el orgullo que tienen hacia sus culturas, hacia sus tradiciones. Él es Alfonso Algara, cineasta guatemalteco, radicado en los Estados Unidos. Vive entre las raíces y la copa de este gran árbol que llamamos vida. Me gusta también ponerme en spots un poco difíciles, hasta un poco peligrosos, si se puede. Pues al final, morirme haciendo esto. En este episodio conoceremos la inspiradora aventura detrás del documental Las Amazonas de Yaxchilá, que se estrenó recientemente en el Festival Internacional de Cine. Conoceremos un proyecto que comenzó como un documental y se convirtió en el primer largometraje documental producido por la cadena ESPN Deportes. Una historia que ha movido corazones y ha inspirado cambios sociales significativos. Gracias a esto ya empiezan como a ver este impulso también de las comunidades de hey, yo quiero que mi pueblo tenga un equipo, ¿no? Y entonces eso ayuda a que haya toda una transformación enorme, ¿no? Quedan con ustedes Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham con el cineasta Alfonso Algara. Butaca 39. Hola a todas y a todos, estamos hoy en un capítulo más de Butaca 39 con un personaje sentado en esta butaca que nos va a hablar acerca de la selva, de las mujeres, del deporte, de Yucatán y todo englobado en el cine. Bienvenido, Alfonso. Hola a todas y todos, soy Alejandro Sosa y estamos en un capítulo más de Butaca 39. Hola, mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abraham, soy director de cine y director de espacio Solaris. Y el día de hoy tenemos a una persona que no sé cómo describirte porque quiero decir que eres documentalista, pero es un poquito de todo, ¿no? Pero bueno, un contador de historias, un cineasta, Alfonso Algara, quien en el marco del Festival de Cine de Morelia vino a presentar su documental Las Amazonas de Yaxchilá. Leeremos que en el Festival Internacional de Cine Latino en Los Ángeles se presentó el documental o cortometraje Las Amazonas de Yaxchilá. Es una muestra de la lucha del equipo de softball femenino maya, cuyas integrantes son conocidas por jugar descalzas y vistiendo los trajes tradicionales. 26 mujeres de origen maya del municipio de Yaxchilá, en Yucatán, México, se impusieron sobre el machismo reinante en sus familias y en su comunidad y formaron un equipo de softball. Se llama Las Amazonas de Yaxchilá. Quisiera primero preguntarte un poquito tu origen. ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que terminas haciendo un documental? Ahorita hablaremos un poquito sobre él, pero ¿cuál fue el origen y qué es lo que te motivó a hacer este documental? ¿De dónde vienes? ¿Qué estabas haciendo antes? ¿Y cómo es que llegaste a esos rincones de Yucatán? Bueno, mi nombre es Alfonso Algara, soy guatemalteco. Yo cuando tenía 21 años me fui a la Ciudad de México porque estudié ópera, canto clásica. Y nada, por la música, viví 8 años, estuve metido en eso y por la misma música yo empecé a hacer mis propios videos y con eso empecé a editar y aprender un poco más de cámaras, un poco más de iluminación y de todo eso. Y poco a poco fui mudando, digamos, mi carrera hacia la parte más de producción y de audiovisuales. La música es una carrera bien complicada y con los videos yo encontré que me iba mejor, que entonces empecé a seguir aprendiendo. Tengo un gran amigo que es mi mentor, que es Diego Contreras, vive en Los Ángeles, él es un director de comerciales muy grande y él fue el que me dio como esta mentoría. Entonces luego más adelante me voy a vivir a Los Ángeles
y ahí como que termino de aprender y empiezo a hacer reportajes de videos musicales, comerciales, en mi momento pequeños, y así empiezo a aprender, ¿no? Me encanta porque aparte creo que está muy relacionado con la música, edito a través de la música, imagino todo a través de la música y creo que eso le da mucho ritmo y todo a lo que yo hago. Soy amante de las historias, soy considerado que ya uno cuando está de este lado tiene que dar visibilidad a todas estas grandes personas que nos inspiran y que nos ayudan a seguir creciendo. Y a diferencia de la música, que uno tiene que estar enfrente de un micrófonos y de las cámaras, me encanta el lado de estar detrás y darle exposición a otras personas. Así fue como empecé. Y en esta historia, por lo mismo que empiezo a hacer producciones para ESPN y reportajes y eso, me invitó Gustavo Coletti, el productor ejecutivo del documental, a hacer un reportaje de unas mujeres que estaban en la península de Yucatán. Me mandó un artículo que salió en New York Times en el 2022. Entonces empiezo a hacer mi research, mi investigación, y era súper difícil tener contacto con ellas porque es un lugar donde no hay señal. El primer lugar de poquita señal que puede haber está a media hora del pueblo, entonces la comunicación era bien complicada. Entonces decidí irme a conocerlas y fue amor a primera vista. Llegué, el pueblito súper bonito, pintoresco. Ellas salieron de sus casas, en la carretera para llegar ahí es cubierta literalmente por la selva. Si pasa un carro del otro lado, tienes que hacer completamente a la vez. Es bien curioso, ¿no? Y me empezaron a contar sus historias, les empecé a entrevistar, y desde ahí me di cuenta que había algo especial, ¿no? Entonces regreso, les digo, bien, tengo un viaje en 2 semanas, que es la primera vez que van a salir de Yucatán. Me encantaría empezar ahí, y empezamos a grabar. Y regreso y presento una edición de 6 minutos del viaje que hicimos, y es donde se decide hacer ya un documental, que es lo que empezamos ya a trabajar. Alfonso, y platícanos a partir de ahí cómo es que ellas confían en ti, se abren para contar su historia y para mostrarla al mundo, ¿no? A través de un documental, algo que iba a ser una historia, un corto, algo pequeño. ¿Cómo es que siendo mujeres, siendo deportistas, deciden acogerte y te involucras? Fíjate que ellas, como te digo, ya habían tenido un poquito como interacción con fotógrafos y con medios locales, algunas malas experiencias y así, entonces estaban siempre como un poco reacias, ¿no? Yo me di cuenta de eso, y la verdad es que lo que cuidé muchísimo de mi equipo, al principio éramos 3 personas, entonces eso ayudó mucho a que se fuera rompiendo el hielo, y fuimos, o sea, el trabajo realmente era atrás de cámaras, era de cómo estás y cómo lo hiciste, y el ir ganándome la confianza poco a poco, el contarle cosas personales mías, el que ellas me contaran las suyas. Cuando se ponía muy buena la plática, decía, ¿te molesta si puedo sacar la cámara? Y fue como que ellas empezaron a sentirnos como parte un poco de ellas, ¿no? Nos quedábamos en sus casas, comíamos con ellos, lo que sea, era pasado al supermercado. Veníamos de Mérida, ¿no? Entonces yo compraba como un súper grande, y ellas obviamente se ponían contentas porque, mira, yo compraba carne, pollo y cosas que tal vez no están bien acostumbradas a comer tanto. Y entonces era como, bueno, ¿qué vamos a cocinar? Las ayudaba yo, las ayudaba a alguien más, y así íbamos. Entonces ellas empezaron a sentir que yo no iba a ser nada más de paso, ¿no? Sino que iba a estar llegando otra vez, y estaba haciendo el esfuerzo, pues, de... Ellas saben de alguna forma que yo vengo de un mundo distinto, entonces de alguna forma me estaba intentando adaptar a ellas y así. Yo venía ya de un proceso personal bastante difícil, como tipo una depresión, por decir algo, y cuando las vi lo fácil que es ser feliz, me cambió la vida. Un proceso mío también, ¿no? Un proceso mío de sanar y todo a través de ellas, desconectarme de las redes sociales. Entonces fue rico para todos, creo yo, y eso ayudó mucho a que se vea tan real el documental. Esto es Butaca 39.
Me llama justo la atención que justo al final hablas un poco del proceso por el que acabas tú de pasar. Y mi pregunta iría precisamente en ese sentido. Cuando empiezas a planear el documental, comentas que fue a través o a partir casi como de un artículo y fue, o sea, me parece que estaba muy claro el tema. Pero, ¿qué tanto se fue modificando y qué es lo que realmente, bueno, se dice como que el documental lleva una denuncia implícita? Eh, ¿Cuál es el tema que finalmente a ti te provocó tanto de manera personal? Yo no tanto la noticia o el grupo de mujeres, sino ¿qué es lo que más te atrajo de estas mujeres? Lo primero que llama la atención es mujeres cuando sopol descalzas y con trajes con sus hipiles, ¿no? Eso es lo más superficial, digamos, ¿no? Y eso obviamente llama mucho la atención. Pero creo que a mí lo que más me gustó es primero la actitud que tienen ellas ante la adversidad, ante todos sus me encantó esa parte. Y por supuesto que la transformación generacional que están viviendo, ¿no? Ellas ahorita están viviendo como una lucha interna entre mantener sus tradiciones fuertemente y esa parte con la evolución un poco de salir adelante, de querer estudiar, de querer conocer el mundo. Entonces es un proceso en el que ellas todavía están trabajando y todo eso me llama mucho la atención porque creo que vemos a la comunidad indígena como un poco para abajo y en lugar de ser algo... México, si algo me ha enseñado a mí es el orgullo que tienen hacia sus culturas, hacia sus tradiciones. Y a veces tú vas al aeropuerto o ves y cómo las menosprecian, las tratan hasta con un lenguaje distinto. No debería ser así, al contrario, ¿no? Deberían de verdad como unas para arriba. Hay mucho que aprender de la conexión que tienen con la naturaleza. Nosotros somos parte de eso también, ¿no? Muchas de nuestras tradiciones tienen que ver con sus tradiciones. Entonces creo que es un poco darles este impulso a la comunidad para que también la gente se dé cuenta de que tienen mucho que enseñarnos. Y creo que el ángulo en el que siempre abordé es de la admiración que yo tengo hacia su cultura, hacia ellas y lo que nos pueden enseñar. Pero si te das cuenta que tú eres solamente un instrumento, ¿no? Para mostrar esa historia, pero también algo súper fuerte que te voy a decir es que estás cambiando la ADN de esa comunidad. Porque vienen con ciertos costumbres, algunos vicios también, como el tema del machismo podría ser. Tal vez esas costumbres que no forzosamente pongamos el machismo como algo negativo, que sí lo es, pero probablemente es una costumbre que ya tiene, que la mujer está en casa y el hombre está afuera trabajando o cazando o consiguiendo el alimento, ¿no? Pero me comentabas que cuando hiciste el documental, los hombres se tenían que quedar a cuidar a los hijos, ¿no? Entonces obviamente de repente pues ya imagino a un hombre que no está acostumbrado a tener a un bebé en sus brazos y cómo agarro esto, ¿no? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo atiendo esta gran labor que es ser papá, ¿no? Entonces, yo creo que tú, sin darte cuenta, probablemente estás modificando el ADN de esta comunidad de 800 personas solamente. Entonces, estás dejando, probablemente en 15 años, cuando ya no se acuerden del documental, pero sí, el pueblo va a ser diferente debido a ti, o gracias a ti, o por culpa tuya, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, y volviendo al tema de tus antecedentes, ¿cómo le haces para que algo que está en la epidermis, como puede ser un spot publicitario, que podría ser un poco superficial, no por eso lo estoy disminuyendo, simplemente así es. ¿Cómo le haces ahora para profundizar y sensibilizarte a tal grado que conectas con estas mujeres y haces este documental? Yo creo que siendo honesto, siendo real, siendo yo, una de las cosas que fui descubriendo es que la influencia, hicimos como un repaso histórico, intentamos involucrar también ahí una espeleóloga y una historiadora para que nos ayudara un poco a entender el papel de la mujer históricamente en las comunidades indígenas, sobre todo las mayas, y nos dimos cuenta que pensábamos y queríamos encontrar que en los mayas había mucho más respeto, digamos, ¿no? Hacia la mujer, y en realidad tenían un papel importante en las comunidades y digamos cuando llegan los españoles y eso normalmente ya empiezan como las prohibiciones, empiezan a cubrirlas, empiezan a prohibirles ciertos espacios y todo eso. Entonces realmente este papel que empiezan a vivir ellas es por primera vez en su historia, estoy hablando desde
2000, casi 3000 años, yo entendí que hay un proceso lento en el que el hombre también tiene que empezar a evolucionar su mente, ¿no? Y me encontré con la sorpresa que hay muchos con muy buena voluntad de hacerlo, ¿no? Ellos empiezan a encontrar una forma de decir, mira, pues es más fácil si nos ponemos de acuerdo, si es más fácil, hay mucha más armonía si ella está contenta, si yo me estoy realizando y ella se está realizando, el mensaje que le dan a sus hijos y todo. Entonces tú dices, justo, ¿no? Esa comunidad de 800 personas ya se ha vuelto, ahorita ya hay 4 equipos, han inspirado una liga de 160 equipos en Yucatán, donde hay muchísimas comunidades indígenas involucradas. Entonces genera como un poquito esos permisos, digamos, lo que no llamar así, que van sacando, poco a poco van saliendo de estas dificultades y de simplemente hacer lo que ellas quieren, porque, digamos, si tú quieres quedarte en tu casa cuidando a tus hijos, está perfecto, ¿no? Eso es parte de la vida, es parte esencial y es parte, pero también si quieres estudiar, si quieres salir adelante, pues es parte también de lo bonito del mundo. Y entonces ellos lo van como entendiendo. Yo emprendí rapidísimo que no quería para nada meter mi ego ahí, o sea, meter yo mi mano demasiado. Hay algunos errores, digamos, por ejemplo, tú vas a ver que de repente la cámara se mueve y sufría yo mucho con esto y decía, ¿por qué? Decían, no, este trata de la esencia, de estar ahí. Y bueno, aparte, pues tengo un conocimiento de cine que eso ayudó a que se vista mucho más la historia y que la gente visualmente le guste, pero siempre quise como tratar de salirme yo y es bien difícil porque a veces ves injusticias directas así y no puede ser, ¿cómo puedo hacer para meterme y involucrarme más o tratar de arreglar las cosas? Y así es bien complicado, pero a la vez digo, no, esto se trata de su lucha, es Omeya, las están haciendo de todo y tienen total capacidad de hacerlo, nadie necesita estar involucrado para ayudarlas. Entonces ha sido muy bonito, un aprendizaje enorme para todos. Fíjate que esos documentales que a veces vemos en National Geographic, donde una presa está siendo capturada por otro animal de mayor jerarquía y no pueden hacer nada los documentalistas. Y yo a veces como espectador digo, ¿por qué no las almas? ¿Por qué no le das? Entonces obviamente creo que esa es una responsabilidad que uno debe tener como cineasta o documentalista, pero pues también está bien difícil a veces de no involucrarte. Justo pues es el papel del cineasta, ¿no? Involucrarte sino mostrar esa historia. Y esta historia es una historia que cambia vidas. Tú nos decías, Alfonso, la niña de 6 años que está parada frente a estas jugadoras de softball, pues esa niña yucateca ya no va a ser la misma, ¿no? A partir del ejemplo y de la historia que están contando este documental. Y platícanos hacia dónde va el documental. Lo narra Yalitza Aparicio, es una producción de ESPN. Tuvimos el gusto de que estuviera aquí en la 22ª edición del festival. ¿Hacia dónde va para que más personas se puedan enamorar de esta historia? Y también te quiero preguntar si ya lo vieron ellas, si ya lo vieron. Pasaste con ellas. Lo vieron, fue increíble. Estábamos en un cine, estaban atrás mío, yo estaba nerviosísimo porque de cierta forma pues estás entrando a la intimidad de sus casas, a la intimidad de sus vidas y quieres hacerle honor a la historia lo más posible. Y cuando empecé a ver risas y llantos, ha sido muy bonito. O sea, para mí, te digo, ha sido un proceso también para mí de mucho aprendizaje, de muchas cosas que han pasado. Lo que viene es, ahorita seguimos como un poco intentando impulsarlo en festivales y eso es la primera vez que se va a presentar en México, que también es algo importante. Sobre todo a mí me da mucha curiosidad cómo lo va a recibir el mexicano. Ha tenido muy buena aceptación en Estados Unidos, tanto en la comunidad latina como mucha gente en Estados Unidos me ha escrito y eso me tiene muy contento porque también es parte de exponer a la comunidad, a la cultura maya, que la conozcan desde el ángulo de la admiración también en Estados Unidos, ¿no? Que es importante. Es muy bonito. Creo que para todos salen de alguna forma afectados y eso para mí es riquísimo, es una responsabilidad muy grande de qué es lo que viene, de cómo uno debe cuidar esa parte, de seguir contando historias muy reales, de seguir teniendo la humildad de seguir durmiendo con ellas, comiendo con ellas, de seguir haciendo esa parte de labor realmente. Eso es lo que creo que es importante, ¿no? Que es seguir contando las historias desde la perspectiva lo más transparente posible e invisible posible. Y hablando de la libertad, entiendo que como que es un tema que además está inmerso en el documental, precisamente la libertad con la que ellas se conducen y a la libertad que ellas tienen el derecho y
igual que todos los seres humanos. Si se pudiera saber qué tanta libertad tuviste por ser una producción de ESPN precisamente, si hubo como mucha reglamentación o hubo algunos límites. Entiendo que tú debes de tener una postura ética, moral, filosófica, etcétera, que no tocaba algunas áreas o algunas partes, pero respecto a la producción, ¿qué tantas limitantes? Y si al final pues resulta lo que tú esperabas. Por el hecho de que fue como un crecimiento muy, como un poco como muy improvisando en el camino, porque al principio te digo que iba a hacer un documental, un reportaje de 5 minutos, y fue creciendo. También eso fue ese primer documental, el largometraje que hace ESPN como tal, ESPN Deportes. Entonces, también para todos internamente fue un proceso de aprendizaje. Involucramos un grupo de mujeres que fue un golazo, porque además de que recibíamos feedback, también hubo como un ejército dentro del canal que fue impulsando a que tuviéramos la oportunidad de seguir viajando, de tener a Yalitza, como yo ya había hecho otros reportajes para ESPN, yo ya sé que hay ciertas cosas que se cuidan mucho, temas que tal vez, por ejemplo, religioso o político, en el que no tratamos de no meternos para que es demasiado complicado. Y justo entre las luchas que intentamos hacer internamente era que esto ya se trataba no tanto de deporte, sino de una parte cultural social. Entonces, ese equilibrio que vas teniendo, y justo es bonito porque vas viendo esa mezcla de los dos mundos y se vuelve algo, al final también tú tienes que entender como cineasta que hay una audiencia a la que hay que llegar, pero me dieron muchísima libertad, para serte honesto. Siempre fue muy bonito trabajar con ellos, el feedback que tenía. Lo acabamos de presentar en las oficinas de Bristol, también allá. Llena la sala de gente de Estados Unidos que está emocionadísima, y aparte pues obviamente la comunidad latina que se involucra inmediatamente y que se identifica inmediatamente con el documental. Entonces sí ha habido, la verdad, muy buen apoyo, ha sido muy bonito, y obviamente cuando llegué a México, pues yo sé que también va a tener una repercusión muy grande. Nada, mucha expectativa, a ver qué pasa. Fíjate que al estar tan clavados en el tema de este tejido social se me olvidó el deporte. Y yo con eso es que el documental cumple un objetivo mucho más allá, que es el deporte como tal. Pero quisiera preguntarte algo realmente muy superficial. Hay una liguilla en softball y ellos están compitiendo en alguna liguilla de equipos, y esta liguilla está enfocada directamente a esa región, o es abierta para todo México, todo el mundo. ¿Qué pasa con este equipo? Con esas 26 jugadoras, son 26, ¿verdad? 26, sí. Todo empezó porque el gobierno de Yucatán tiene estos son como una asistencia social, ¿no? Donde querían meter la zumba, para clases de zumba. Y entonces nadie se identificaba. Como me dice Jenny Edina, que es la principal del documental, dice: miren, yo jugaba de chiquita softball, ¿por qué no jugamos softball? Y entonces eso también ayudó mucho a que los hombres al principio dijeran, bueno, pues es que viene del gobierno, ¿no? Si es una instrucción del gobierno, pues hay que dejarla jugar. Entonces les daban un espacio a las 4 o 5 de la tarde en el Parque Central para empezar. Entonces ellas al principio pues con un bate hecho a mano, pelota de trapos, y agarrándola así con la mano empiezan a aprender al principio, ¿no? Y simplemente tenían 1 hora para hacer ejercicio allá y así es como empiezan a ver poco a poco. Entonces llega un fotógrafo, es que se entera alguien de Mérida, les toma fotos y se hace viral en Facebook, y entonces ahí empieza a haber como una cobertura hacia ellas, y eso hace que al año las inviten a un juego que se llamó la Liga del Cambio. El Juego del Cambio en Ecoculcán, el estadio se llena. La primera vez que mujeres jugaban dentro en un estadio de no sé cuánta gente cada ahí, unas 10,000 gentes, no sé. El apoyo fue increíble, llegó un equipo semiprofesional de la región, muy lindo, ¿no? Porque el apoyo también de la gente, como que estas son las mías, ¿no? Y gracias a eso se hace ahora la Liga del Cambio, que son 160 equipos ya inscritos de toda la región de Yucatán que están jugando una liga. Ellas nunca quisieron meterse a la liga porque si no podían hacer estos viajes. Por ejemplo, ya fuimos a Arizona, fueron a Los Ángeles, fueron a Nueva York, y ellas sabían que si iban a estar en la liga no tenían libertad, por ejemplo, de viajar a otros lugares. Y al final ellas son las voceras prácticamente de eso que está pasando, que está transformando muchas comunidades, porque todavía hay muchas con muchísimas restricciones, pero gracias a esto ya empiezan como a ver este impulso también de las comunidades de hey, yo quiero que mi pueblo tenga un equipo, ¿no? Y entonces eso ayuda a que haya toda una transformación enorme, ¿no?
Y justo me recuerda mucho lo que sucede en Michoacán, el empoderamiento femenino cuando se dan cuenta de cuál es tu vocación. Aquí las mujeres, las maestras cocineras tradicionales, ¿no? Que cocinan para su familia, pero que de repente ya empiezan a ver que sus platillos pues los quiere probar un gobernador, que las llevan a viajar con el Papa, que les llevan a presentar lo que hacen. Sí genera un cambio social muy importante en sus familias y en sus comunidades, ¿no? Y eso te quiero preguntar a ti, ¿qué te generó a ti? Porque la vida da tantas vueltas. Estudiaste música, haces tu primer documental, ¿y hacia dónde va tu camino, Alfonso? ¿Vas a seguir haciendo documentales de tipo social? ¿Vas a seguir haciendo videos musicales? ¿Hacia esto cómo cambió en ti tu vida? Pues sí, o sea, empiezan a haber ya acercamientos de cosas que ni siquiera te imaginabas hace 2 años. Y que es lo bonito, creo que el proceso de un cineasta es que trabaja mucho en la sombra, ¿no? O sea, trabaja mucho en comunidad que te pone atención, estás constantemente solo escribiendo ideas o haciendo... Y cuando cuando sale el documental, la película, todo el mundo está como pendiente, que en realidad el trabajo realmente está en ese trabajo solitario. Me encantaría seguir haciendo documentales, pero la verdad que todo me encanta. O sea, me encanta hacer videos musicales, me encanta también la parte de la narrativa, de los reportajes y todo eso. Me gusta también ponerme en spots un poco difíciles, hasta un poco peligrosos si se puede. Entonces, nada, pues al final morirme haciendo esto. Para finalizar, y gracias por esta entrevista tan bonita y bueno, los que no pueden ver, porque estamos aquí frente a Alfonso, pero lo tienes como muy buena vibra, ¿eh? Y se nota que esa buena vibra la llevaste a este lugar y es por eso que te abrieron las puertas, ¿no? Pero también, que te estoy como tratando de acorralar en el buen sentido de la palabra, aparte de haber cambiado el ADN de esa comunidad y de las que la rodean, también estás haciendo un trabajo como de anti-migración. Porque el hecho de sentirse orgullosos de dónde estás, de tus raíces, genera un arraigo muy poderoso. Yo creo que acá, aparte de mostrar este equipo de softball, aparte de liberar, es muy dramático, a las mujeres probablemente de una especie de machismo o de un encierro, por decirlo así, pues también le estás creando esta cultura por el orgullo, ¿no? Y aparte teniendo a Yalitza, una mujer muy exitosa, teniéndola como la vocera de este trabajo, pues creo que lo que estás haciendo es recuperar el orgullo de las comunidades indígenas en México. Tú nomás quiero como ponerte más nervioso aún porque tu trabajo, el que hiciste ya, me vas a seguir mostrando por todos lados, por lo que estás haciendo es cambiar, en cierta forma, el rumbo de las cosas, ¿eh? Sí, y digamos, como inmigrante también, tú no quieres salir del país, o sea, realmente tú quieres seguir creciendo y te vas encontrando tienes muchas restricciones locales que no te llevan a crecer o lo que sea, ¿no? Es algo parecido. Pero a la hora que tú te sientes orgulloso de pertenecer, de cuidar su cenote, de darle mantenimiento a la zona arqueológica que has tenido ahí, pues ellas están arraigadísimas ahí, ¿no? Y se sienten orgullosas y cada vez más. Y si mexicanos van a visitarlas y compran sus artesanías y todo eso va a ayudar a que precisamente pues no tengan la necesidad de salir a ningún lado. Y pues muchas tienen que ir a trabajar a Mérida y todo porque pues no hay una economía circular dentro del pueblo. Entonces es un trabajo de todos, es un trabajo de cambiar la perspectiva para todos, hay mucho que aprenderles. Me viene a la mente, por ejemplo, cómo Enedina le habla a sus abejas, por ejemplo, y tienen sus gallinas y todo, la comunicación que tienen, la forma como construyen sus casas, todo tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Ellas ya saben 2 días antes cuándo va a llover, es increíble, ¿no? O sea, digo, uno cree que la inteligencia es saber sumar y restar, hay cosas que son mucho más grandes que eso, la sabiduría, la inteligencia en otras cosas y entender la naturaleza, entender el ser humano. Nada, es como algo que hay que ver. Butaca 39. México, Guatemala y todos los países latinoamericanos tenemos muchas comunidades indígenas riquísimas en información, en artesanía, en sabiduría y conocimiento. Pues gracias por
poner un grano de arena para que esto no se pierda y para que permanezca para siempre. No, muchas gracias por la invitación. La plática estuvo súper buena, te hace pensar mucho. Y nada, invitarlos a que la vean, que me den sus comentarios. Y bueno, ojalá que pronto regrese y hayan otras cosas y otras historias que hay que contar. Muchísimas gracias, Alfonso, por haber estado aquí el día de hoy. Gracias a Alejandro Sosa, Sandra Aguilera y a Francisco Gallo, quien es el postproductor de estos podcasts. Gracias. Butaca 39, una producción de Comisión Fílmica de Morelia, H. Ayuntamiento de Morelia, Espacio Solaris y Huella Digital.